Bueno, ayer les mostré una imagen de una lesión, de una radiografía muy sorprendente que de hecho corresponde a una, de hecho corresponde a, de hecho corresponde a una imagen pulmonar de alta densidad que era bilateral, que como les decía es una surfactante que se utiliza para mejorar el intercambio gaseoso en la superficie alveolar. Este surfactante se conoce como perfluorocarbón. Me encontré este caso, este artículo hace rato. Fíjense que es una publicación de la revista Tórax, es del año 2017 y comentan un caso interesante de un niño con una malformación vascular severa que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones y en el transcurso de esta situación desarrolla una atelectasia pulmonar. De acuerdo a lo que vimos ayer, vean que esto corresponde a una opacidad pulmonar total que jala el mediastino hacia el lado afectado, que es densa, pero no tan densa como el hueso, pero que es homogénea. Esto es una atelectasia. Entonces lo que hicieron fue instilarle esta sustancia que es muy densa y que se conoce como perfluorocarbón, y el paciente poco a poco lo va eliminando y mejorando su intercambio gaseoso y su ventilación, y llega hasta que llega a desaparecer en su totalidad la atelectasia. Esta intención, esta investigación sobre el perfluorocarbón se basó en un artículo que se publicó en alguna ocasión en donde se estaban estudiando las características de este líquido y se realizó un experimento en el que se metió a un ratón en una sustancia que tenía perfluorocarbón, que es este líquido, que coexistía con agua natural en donde estaban algunos pececillos, y se logró demostrar que el ratón pudo sobrevivir con vida durante un cierto tiempo, no muy prolongado, no demasiado, pero de ahí empezaron las investigaciones. De hecho, hay una película basada en esto, de algunos buzos que tienen problemas en el fondo del mar y necesitan respirar sin oxígeno, entonces llenan sus cascos con el casco del individuo con este líquido y logra sobrevivir sin mayor problema respirando en agua. Pero bueno, el punto de esto es que una vez que hemos hecho todo el proceso de discriminación, lectura, interpretación del estudio radiológico, lo que, lo que sigue es lo que sigue es determinar que mi placa es normal o anormal. Si mi placa es normal, fin del problema desde el punto de vista de imagen, lo cual no quiere decir, les recuerdo, que el paciente no tenga nada. Solo quiere decir que lo que tiene, la enfermedad que tiene, no tiene repercusión en el método que estoy utilizando de exploración. Por otro lado, si determino que el problema es anormal y habiendo descartado que sea una lesión de partes blandas o de hueso o de pleura, determino que se trata de una lesión del parénquima pulmonar. Entonces, las lesiones del parénquima pulmonar las vamos a dividir en las lesiones radiolúcidas y las lesiones radioopacas. Es decir, en esta radiografía lo que tenemos es una placa anormal porque existe opacidad bilateral, heterogénea, siendo más evidente en el pulmón derecho, de bordes mal delimitados, cuya heterogeneidad estriba en que tiene pequeñas imágenes negras en el interior y corresponde a una consolidación u ocupación del espacio aéreo de ambos pulmones. Estas opacidades no son tan densas como el derrame pleural. Acuérdense que el derrame pleural también es opaco, pero es muy denso, homogéneo, con una curva parabólica en la pared torácica y es diferente de la consolidación neumónica. Bien, pero ahorita lo que vamos a investigar son las lesiones que vamos a denominar radiolúcidas. Las lesiones radiolúcidas, es decir, las lesiones de la negritud, por decirlo de alguna manera.
como vemos en esta radiografía. Entonces, si yo me enfrento a una lesión radiolúcida, tengo que analizar y determinar si lo que estoy viendo es una lesión unilateral o es bilateral, como en este caso. Llama la atención en esta imagen la disminución de la vascularidad pulmonar con la presencia de algunas pequeñas líneas, con la sobredistensión de los lóbulos superiores, y lo que estamos viendo es lo que se conoce como signos de atrapamiento aéreo, o sea, sobredistensión pulmonar. ¿Cuáles son estos signos? Aumento de los espacios intercostales, aumento de los diámetros torácicos en todas sus proyecciones de frente y lateral, aplanamiento o abatimiento de los diafragmas y disminución de la vascularidad pulmonar. Esto suele ser bilateral y es muy probable que se trate de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC, pero ya quedamos en la clase anterior que ese diagnóstico lo podemos hacer únicamente si podemos delimitar la presencia de bulas enfisematosas o con un espectro, con una espirometría. Si mi problema de la aireación pulmonar, en lugar de ser bilateral, afecta un solo lado, me enfrento a una situación, a determinar cuál es el lado anormal, si el que está opaco o el que está más radiolúcido. Las causas de asimetría de la radiolucidez unilateral incluyen, como en este caso, la ausencia de mama izquierda. Otras posibilidades es la ausencia congénita de pared muscular, que se conoce como enfermedad de Poland, que es una malformación relativamente rara. Otras posibilidades es que la radiografía esté tomada deficientemente y esté muy rotado el paciente, lo cual no sucede en este caso porque podemos observar las clavículas de tendencia simétrica. Otra posibilidad es que un pulmón esté atrapando aire por una obstrucción que lo que hace un mecanismo de válvula. Esto es que hay un cacahuate, un cuerpo extraño o un tumor bronquial puede permitir la entrada de aire, pero no puede permitir la salida y cada vez se va aumentando la cantidad de atrapamiento aéreo en este pulmón. Entonces, rotación, estas son las causas de radiolucidez unilateral. Por otro lado, si las lesiones que yo veo están localizadas, como podría ser en esta imagen, que tengo una lesión radiolúcida rodeada de una pequeña y fina cápsula que puede medir 1 o 2 milímetros, que evidentemente muestra disminución de la vascularidad en el interior, comparando con la vascularidad normal, quiere decir que se trata de una lesión que está conteniendo aire y no hay vascularidad ni parénquima pulmonar dentro de la misma, como en esta otra. Entonces aquí podemos decir que se trata de una bula o un quiste. Los quistes pensamos que pueden ser densos, blancos con líquido, como sucedería en un quiste de ovario, pero no necesariamente. Algunos quistes son con aire, se pueden, o si tienen líquido, se pudieron vaciar y luego quedar con aire, vaciarse a un bronquio, pero también los denominamos bulas o quistes. Por otro lado, cuando mi lesión es negra, pero tiene una pared gruesa de más de 2 o de 3 milímetros, el nombre de esta lesión corresponde a una caverna o un absceso. Los abscesos suelen ser circulares y pueden verse del mismo diámetro en la proyección posterior-anterior que en la proyección lateral, lo cual se conoce como el signo de la canasta. Sin embargo, y suelen ser circulares. En cambio, las cavernas suelen ser lesiones radiolúcidas de pared gruesa, pero generalmente irregulares, con mucho tejido inflamatorio y cicatricial alrededor, porque la tuberculosis es muy invasiva. De esta manera, podemos ver en este caso 3 alteraciones en la radiolucidez pulmonar. La primera corresponde a un neumotórax, porque tenemos el colapso del pulmón con separación de la pleura visceral de la parietal, ausencia de la vascularidad pulmonar y debemos de poner atención que se encuentra atención. En este segundo caso tenemos una asimetría con
radiolucidez del pulmón izquierdo producido por alteración en las partes blandas por una mastectomía. Y en el tercer caso tenemos una lesión radiolúcida muy extensa, bien localizada, de pared delgada que corresponde a una bula. Fíjense que esta bula está haciendo el mismo fenómeno que el neumotórax. Atención, porque está desplazando la tráquea y el mediastino. Estas bulas pueden hacer también un mecanismo de válvula y empezar a sobredistenderse hasta llegar a comprometer la respiración o la ventilación pulmonar contralateral. Ha habido casos en los que se confunde esta gran bula con un neumotórax, se le pone una sonda para tratar de reexpandir el supuesto neumotórax, obviamente con resultados negativos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esta diferenciación. Entonces, en casos de radiolucidez unilateral, tenemos que pensar en alteraciones de las partes blandas, diferenciarlo de neumotórax y otras alteraciones como enfermedad de Poland y la presencia de bulas cuando son lesiones bien delimitadas y puedo delimitar su cápsula. Hablábamos entonces de que la radiolucidez bilateral es un atrapamiento aéreo. Quiero llamar su atención en esta radiografía, en esta proyección lateral, en la que podemos ver que el espacio aéreo que está atrás del esternón, es decir, el que ocupa no el mediastino, porque no está en medio, sino que es la hiperareación de los lóbulos superiores, desplaza a las estructuras vasculares en sentido posterior. Entonces, este espacio aumentado es una de las características del atrapamiento aéreo. Las otras, decíamos, son aumento de los diámetros torácicos en sus dos dimensiones, aumento de los espacios intercostales, disminución de la vascularidad pulmonar periférica, y todos estos pueden ser producidos por enfisema, asma en una crisis asmática y algunas alteraciones metabólicas por hiperventilación. Por otro lado, cuando tenemos lesiones radiolúcidas, decimos que tenemos que determinar si su pared es delgada, como esta, en cuyo caso es una bula, o es de una pared gruesa, como esta, en cuyo caso corresponde a un absceso con un nivel hidroaéreo porque tiene líquido en el interior, y en esta otra lesión radiolúcida en el ápice izquierdo. Debe de llamar la atención que el desplazamiento de las clavículas por fuera de los lóbulos superiores, porque es una radiografía que se conoce como apicograma. También debe de llamar la atención que dentro de esta lesión radiolúcida existe otra lesión densa en el interior y además existe mucho tejido denso o opaco alrededor de la lesión. Esta es una caverna tuberculosa. Las cavitaciones tuberculosas, decíamos, suelen tener mucho tejido inflamatorio y fibroso alrededor y suelen conectarse al bronquio principal y al ilio a través de un bronquio que se denomina bronquio de avenamiento. Lo interesante de esta lesión es que la presencia de este nódulo dentro de la cavitación nos debe de obligar a considerar la posibilidad de que exista una sobreinfección agregada que se produce por un hongo que se conoce como Aspergillus flavum. Y esta aspergilosis produce esta bola de hongo que al inicio puede estar adherida o emergiendo de la pared, pero puede llegar a desprenderse y andar flotando libremente dentro de la lesión. Esto se conoce como un aspergiloma y está descrito en la literatura inglesa como cannonball, como bolas de cañón dentro de una lesión. Otras cosas que pueden producir opacidades dentro de una caverna son coágulos y desde luego la posibilidad de algún tumor cavitado o un tumor emergiendo de la pared de la lesión. En cambio, los abscesos, decíamos, son lesiones con el signo de la canasta que implica que tiene el mismo diámetro en la proyección anteroposterior que en la proyección lateral. Pero en este caso vemos un nivel hidroaéreo. Cuando vemos una cavitación o una lesión radiolúcida, ya sea de pared delgada o gruesa, con un nivel hidroaéreo, tenemos que pensar que puede tener sangre, pus o moco dentro de la misma. Las cavernas y las bulas pueden sobreinfectarse, pueden sangrar y tener cualquiera de estas tres situaciones con líquido.
Entonces, características, una lesión quística de pared delgada, es una bula o un quiste, una lesión de pared gruesa o es una caverna o es un absceso. Cuando una lesión tiene un nivel hidroaéreo, una cavitación o una lesión radiolúcida tiene nivel hidroaéreo, puede ser pus, sangre o moco. Y cuando una lesión radiolúcida tiene una bola en el interior y pensamos que es una tuberculosis por los datos mencionados, corresponde a un micetoma o un aspergiloma, es decir, una bola hecha de hongos. Muy bien, pues pasando entonces ahora a las lesiones radiopacas. Si yo determino que la alteración en mi radiografía es blanca, es de la blanquitud, tengo que determinar a cuál de estos 5 patrones corresponden. Tenemos el patrón lineal, tenemos el patrón nodular, el patrón retículo nodular, el patrón alveolar y el patrón tumoral. Y vamos a revisar algunos de ellos. En esta imagen, lo que llama la atención es una línea densa, bien delimitada, que se proyecta en todo el hemitórax derecho, que no puede corresponder a una estructura vascular. Algunas líneas pueden ser de origen vascular, pero esta no lo es porque tiene más o menos el mismo calibre en todo su trayecto y además llega hasta la periferia. Esto corresponde a un engrosamiento intercisural por la presencia del líquido. Es aquello que les dije que no deben de decir como cisuritis. Esto puede ser secundario a un proceso irritativo de la pleura, inflamatorio, tumoral o de cualquier tipo, y nos da este tipo de opacidades. Otras opacidades que se ven de manera parecida son las atelectasias. Atelectasia es la pérdida de volumen de un pulmón o de un segmento pulmonar, y este colapso se puede presentar en forma lineal. Otras circunstancias pueden ser los trazos fibrosos o adherencias pleurales, entre otras alternativas. Tenemos en este otro caso la presencia de lesiones nodulares. Los nódulos pueden dividirse en 3 tipos. El nódulo pulmonar solitario, cuando es único, como en este caso. Los nódulos múltiples finos, que son muy pequeños, que miden de 1 a 3 milímetros, se conocen con un patrón que se denomina miliar, M-I-L-I-A-R, miliar, y que suele ser el producto de la dispersión hematógena de algún germen, como la tuberculosis, coccidioidomicosis o lesiones metastásicas. En ocasiones, estos nódulos se encuentran en el intersticio. Más bien, la mayor parte de las ocasiones, los nódulos son intersticiales, pero también puede haber nódulos que están en la superficie alveolar. Estos nódulos alveolares son menos frecuentes y pueden ser producidos por inhalación de cuerpos extraños externos, como sucede en las Doctor, se trabó su cámara y su audio. No se escucha. Entonces, decíamos, ¿ya me escuchan? Sí. Que ahora
Ok, entonces que, decíamos que la otra posibilidad de la patología nodular es que sean nódulos gruesos múltiples, en cuyo caso nuestra primera opción es la presencia de enfermedad metastásica de un primario a determinar y la posibilidad de otras situaciones raras como aneurismas vasculares múltiples. Bueno, todos los aneurismas son vasculares, pero que sean lesiones múltiples, lo cual es menos frecuente. La siguiente patología que tenemos que aprender a detectar es este patrón que es el más difícil, que se conoce como retículo nodular. Fíjense cómo es evidente que estos pulmones son anormales. Y las opacidades en este caso es una combinación de pequeños nódulos, bueno, no tan finos como este, de nódulos y rayas. Este patrón es como el de una malla, el de una red para atrapar peces, que tiene rayas y nódulos, que son los nudos. Este patrón retículo nodular lo podemos denominar en forma familiar, así como tórax sucio. ¿Por qué? Porque no hay una zona en particular que nos llame la atención, sino que es algo difuso, disperso, bilateral. Nótese que estas alteraciones de retículos nodulares corresponden a fibrosis, llegan y afectan la periferia del pulmón, que es algo que no se va a ver cuando tenemos una alteración en la vascularidad pulmonar. Las alteraciones en la vascularidad pulmonar, tanto de tipo venoso como arterial, respetan la periferia. De manera que si tengo lesiones que afectan la periferia, como en estos casos, pienso que se trata de un patrón retículo nodular y por lo tanto es sinónimo de fibrosis. La causa de la fibrosis no la puedo determinar por los métodos de imagen y hay 1500 causas de fibrosis pulmonar que incluyen la fibrosis intersticial idiopática, causada por radioterapia, causada por medicamentos, causada por inhalación de cuerpos extraños o alergias o asbestosis o, en fin, 1500 causas de fibrosis que ya será motivo de estudio en su materia de neumología. Lo que a mí compete desde el punto de vista de imagen es que aprendan a diferenciar este tipo de patrón sucio o de fibrosis retículo nodular. Y luego tenemos las lesiones que vamos a denominar alveolares. Estas lesiones alveolares, que son como estas que les presenté, se presentan en forma de nubes. Son opacidades heterogéneas, de bordes mal delimitados, porque acuérdense que hay comunicación entre un grupo de sacos alveolares y otro a través de los poros de Kohn. Estos poros de Kohn hacen que la aireación se mantenga entre los diferentes sacos alveolares a pesar de que existiera una obstrucción en la vía bronquial, pero también sirven como forma de dispersión de líquido intraalveolar, ya sea exudado o trasudado. En términos generales, cuando pienso en exudado, le puedo agregar inmediatamente la palabra inflamatorio. El exudado inflamatorio es el resultado de una agresión al alveolo. Y esta agresión puede ser por una sustancia química que se inhaló, puede ser el resultado de gases tóxicos, puede ser el resultado de la invasión de bacterias a la superficie alveolar con proliferación de las mismas dentro de ella, lo que se conoce como neumonía. Entonces, estas opacidades alveolares tienen la característica de ser heterogéneas porque hay pequeños grupos alveolares y bronquios permeables, de manera que la característica para diagnosticar neumonía es opacidad de baja densidad, mal delimitada, heterogénea, con la presencia del signo característico que es el broncograma aéreo. Hay un solo sitio, hay una sola situación en la que una consolidación u ocupación alveolar puede estar bien delimitada, cuando llega a un límite entre un pulmón y otro, como es en este caso. Si se fijan, el borde inferior de esta consolidación está delimitado por la cisura menor, mientras que el borde superior o el margen superior de la lesión es más delimitado porque está proliferándose de un grupo de sacos alveolares a los que le siguen. En este caso en particular de esta radiografía, tenemos que las opacidades son bilaterales,
De franco predomina el derecho, pero también existen en el lado izquierdo. Y tienen otra característica, son ileares o paraileares. Le llamo a una lesión ilear cuando es continua con el ilio. Le llamo a una lesión parailear cuando está cercana al ilio, pero a un lado de él, pero no hace contacto con él. Esa es la diferencia entre una lesión ilear o parailear. Entonces, estos exudados, el exudado inflamatorio es el resultado de la agresión del pulmón, pero existen los trasudados. El trasudado es el paso del líquido intracelular al espacio intersticial y luego el líquido del espacio intersticial al espacio alveolar por alguna patología sistémica. Esto puede ser insuficiencia cardíaca, o sea, falla en la bomba con congestión de las partes venosas, como lo veremos en el área de cardio. Puede ser por sobrecarga de líquidos, como sucede en un paciente con insuficiencia renal, o alguna otra causa sistémica. Y suele afectar a ambos pulmones, suele ser con un patrón gravitacional, es decir, que afecta a los cilios, afecta más las bases, etc. El último tipo de patrón que tenemos que aprender a identificar y que es relativamente más sencillo es el patrón bola, es decir, el patrón tumoral. Es decir, si un nódulo mide más de 3 centímetros, cambia de categoría de nódulo a tumor. Y entonces, en este caso, tengo que determinar las características del tumor. Acuérdense que ya hablamos de que tenemos en la lista de la caracterización de una lesión, tengo que decir su localización, su densidad, si es opaco, muy opaco, poco opaco, si tiene calcificaciones, sus contornos bien delimitados, mal delimitados, y aunque dijimos que bien delimitado suele ser benigno en algún tipo de lesiones, en cuestión de nódulos pulmonares, si son bien delimitados, si son múltiples, mi primera opción son metástasis de cualquier tipo de primario, mama, colon, hígado, etc. Si es una sola lesión, no es un nódulo pulmonar solitario por el tamaño, pero está sometido a un proceso de investigación semejante al del nódulo, que consiste en la caracterización del mismo con tomografía computarizada y la biopsia percutánea en caso necesario. Si el paciente cuenta con estudios previos y los puedo comparar y esa lesión es estable desde hace 1 año, 2 o 3 años, pues puedo mantenerlo en vigilancia. Pero si es una lesión de reciente aparición en un paciente de alto riesgo como es un fumador, mi primera opción es la posibilidad de una neoplasia. Bien, hay una situación especial, perdón, hay una situación especial en la que la radiografía puede estar en el borderline entre normal y anormal, como podemos ver en esta imagen. ¿Qué nos llama la atención de esta radiografía? En primer lugar, el botón aórtico tiene aumento de la densidad porque hay placas de ateroma. En segundo lugar, la morfología cardiovascular está un poco aumentada, es decir, hay cardiomegalia. Los hilios parecen estar nítidos y bien delimitados, solo llama la atención la opacidad de esta estructura vascular que es, recuerden, la arteria interlobar derecha. Esta arteria interlobar derecha debe de medir menos de 14 o 16 milímetros según si es hombre o mujer. Si esta arteria interlobar derecha está muy gruesa, rebasa estos límites, puede ser un signo indicador de hipertensión arterial pulmonar. Lo veremos más adelante en cardio. El hecho es que podemos ver tal vez alguna opacidad tuene de baja densidad aquí y algunas opacidades de tipo lineal, en fin, que la placa podría considerarse que está dentro de lo normal. Aquí lo importante es la clínica. Si mi paciente está asintomático, fin de problema. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que se van a presentar al servicio de urgencias con disnea súbita, aguda, intensa. ¿Qué quiero decir con intensa? Que su saturación de oxígeno está comprometida. Entonces le ponemos el oxímetro, tiene disminución en la saturación de oxígeno. El paciente o la paciente le ponemos oxígeno, lo estudiamos, no encontramos fenómenos agregados respiratorios en la exploración física y a las 4 horas el paciente ya está como si nada y se siente bien. Lo mandamos a su casa y resulta que el paciente se vuelve a presentar dentro de 24 horas con el mismo cuadro, un cuadro de disnea aguda severa repetitiva y el paciente muere.
Esta situación siempre hay que considerar ante una placa normal con un cuadro clínico significativo de insuficiencia respiratoria, considerar siempre la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Es bien importante. Es tan importante pensar en TEP o tromboembolia pulmonar en pacientes con disnea, como pensar en que el dolor pélvico de una mujer en edad fértil puede ser un embarazo ectópico. Y siempre hay que tener esa posibilidad en mente. Si tenemos a nuestro paciente con sospechas de TEP, porque tiene factores de riesgo como son obesidad, como son, no son ambulatorios, una tromboflebitis, o cuadro clínico o hipoxemia severa con enzimas elevadas, enzimas pulmonares elevadas, entonces mi sospecha es alta de tromboembolia pulmonar, lo que tengo que hacer es una angiotomografía. La angiotomografía es un recurso que tenemos en todos los hospitales más o menos serios, en donde se inyecta material de contraste, se hace una adquisición a los 15 o 20 segundos y obtenemos imágenes como esta. Fíjense en la, bueno, vamos a repasar. Tenemos el botón aórtico con ateromas. El segundo perfil cardíaco corresponde al tronco de la arteria pulmonar y el tercero correspondería al ventrículo izquierdo. Entonces tenemos aquí la opacificación de la arteria pulmonar en su rama derecha, las ramas que van hacia el lóbulo superior y la arteria interlobar totalmente tapada con un gran coágulo que se extiende tanto hacia el lóbulo inferior como hacia el lóbulo medio. En las etapas agudas del infarto, el infarto producido por la isquemia, producido por el trombo pulmonar, puede que no haya ninguna manifestación radiológica y este puede presentarse únicamente en forma tardía si el paciente no fallece antes por una deficiente atención o diagnóstico. Entonces, ojo, siempre, paciente con insuficiencia respiratoria aguda, con placa normal o casi normal, pensamos en TEP. Si las enzimas como el dímero D se encuentran elevadas, tenemos a la mano y tenemos el recurso, podemos considerar TEP y proceder a angioTAC. Si no tenemos recursos de las enzimas elevadas, más vale pecar de exceso y hacer una angiotomografía para descartar tromboembolia pulmonar o embolismo pulmonar. Vean esta imagen y tenemos aquí una radiografía de un niño que tiene una opacidad heterogénea de baja densidad, el lóbulo inferior derecho, con tubitos negros que corresponden a broncograma aéreo. Por lo tanto, puedo integrar mi diagnóstico de neumonía. ¿Cómo se ve una neumonía en tomografía? Pues de las mismas características. Comparen el espacio normal del parénquima pulmonar, que tiene una densidad diferente a la de la tráquea y los bronquios. La tráquea y los bronquios son totalmente negros, no hay o no debe de haber nada en el interior, mientras que en el pulmón hay parénquima pulmonar y estructuras vasculares. Recuerden, lo blanco en la radiografía y en la tomografía son vasos, ya sea arterias o venas. Y aunque en la radiografía no debo de percibir que los vasos lleguen a la periferia, en la tomografía sí, porque mi resolución tanto de densidad como espacial aumenta. Y si ustedes se fijan en la forma en la que los vasitos llegan a la periferia, llegan en una forma triangular. Este triangulito corresponde a la unidad lobulillar pulmonar, la unidad lobulillar secundaria, que corresponde al intersticio o el tejido que separa un lobulillo de otros lobulillos. En el centro de estos lobulillos hay un puntito blanco. Para esto tenemos que recordar que siempre junto a una arteria pulmonar corre un bronquio. Son paralelos y son del mismo calibre. Entonces, solo que en la radiografía solo podemos ver la vascularidad, el bronquio no lo vemos porque lleva aire en el interior. Pero en tomografía sí puedo, dependiendo del corte y de la resolución espacial que se esté aplicando, voy a tener siempre un tubo blanco que corresponde al vaso y un tubito negro que corresponde al bronquio, y la relación de diámetros debe de ser parecida, de 1 a 1. Cuando hay bronquiectasias, o sea, dilatación de los bronquios, recuerden, puede ser congénita y adquirida, se hace el signo del anillo, es decir, una estructura negra de mayor diámetro que la estructura tubular que es el vaso, como si fuera un anillo de compromiso. Pero bueno,
Retomando pues el objetivo de esta diapositiva, podemos ver la tráquea, el bronquio derecho, su bifurcación, su ramificación, y podemos ver esta opacidad o consolidación, ocupación del espacio aéreo con este bronquio permeable, que es el signo de broncograma aéreo, sinónimo de ocupación alveolar. Un detalle que hay que mencionar en este momento es que hay dos tipos de patología de parénquima pulmonar. Una que se conoce como opacidad en vidrio despulido, en términos en inglés ground glass opacity, le llaman, a una opacidad de consolidación. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hay una opacidad en vidrio despulido, hay una tenue blanquitud que permite ver a través de ella estructuras vasculares. En cambio, en la consolidación se pierde totalmente las estructuras vasculares porque es de mayor densidad y únicamente podemos ver los bronquios. Entonces, opacidad en vidrio despulido, sinónimo de alveolitis de cualquier causa, ya sea hemorrágica, inflamatoria, tumoral o lo que sea. Consolidación es opacidad que borra las estructuras vasculares, pero no borra la presencia de los bronquios. De esa manera podemos hacer los diagnósticos de consolidación o neumonía con las características que hemos mencionado. Hay que recordar que un proceso infeccioso de las vías aéreas puede tener diferentes orígenes o etiologías. Puede ser viral, pueden ser bacterianas. Las neumonías virales suelen afectar más bronquios principales, tráquea inclusive, y un poco más también los intersticios, y suelen tener menos ocupación alveolar. Por otro lado, las neumonías bacterianas suelen tener también afectación bronquial, pero severo compromiso alveolar, produciendo las opacidades de las que hemos hablado. En estas tres radiografías tenemos tres expresiones de infección pulmonar. En el centro tenemos la más característica, que es la neumonía, que por su distribución le llamamos lobar. Fíjense que es una opacidad de baja densidad, heterogénea, mal delimitada, con broncograma aéreo. Yo sé que al principio les cuesta trabajo ver el broncograma aéreo. Consideremos que estamos viendo una diapositiva, una foto de una diapositiva, y la resolución no es la misma que ver una placa digital o una tomografía, pero si se fijan, aquí hay unos pequeños tubitos negros, que es lo que relacionamos con broncograma aéreo, lo que me confirma que mi opacidad es parenquimatosa. Algunas de estas enfermedades pueden producir opacidades o consolidaciones dispersas en ambos pulmones, lo que llamamos bronconeumonía, por la afección múltiple. La dispersión de los gérmenes por vía bronquial ha sido dispersa a varios pulmones. Pero hay otras neumonías, como decíamos, virales, que suelen afectar más las vías aéreas superiores y un poco de los intersticios, produciendo estas opacidades de tipo lineal, produciendo estas imágenes que hemos llamado retículo nodular. La opacidad del retículo nodular suele asociarse a fibrosis intersticial, que no es el caso de esta imagen. Aquí las opacidades de tipo lineal tienen características de que no llegan a la periferia, no son vasculares porque no son más gruesas de un lado que del otro, sino que son líneas, múltiples líneas que sí siguen el trayecto vascular porque siguen el trayecto bronquial, porque ya dijimos que los vasos y los bronquios, las arterias bronquiales, van de la mano, y esto corresponde a una neumonía intersticial. Ahora sí tenemos aquí el otro patrón del que hablábamos, el tórax sucio. Fíjense cómo tenemos opacidades heterogéneas, dispersas, mal delimitadas, con un gradiente basal, es decir, es más evidente en los lóbulos inferiores que en los lóbulos superiores. Llegan a la periferia y esta heterogeneidad que producen tiene pequeñas imágenes negras dentro de la misma que corresponden a bronquiectasias por tracción. En la tomografía, la imagen característica es esta imagen que denominamos en panal de abeja, en donde se producen estas lesiones reticulonodulares. Nótese que tenemos opacidad en vidrio despulido, que no consolidaciones, porque permite ver los trazos vasculares dentro del área afectada. Hay algunas estructuras fibrosas,
Hay bronquios que no tienen su trayectoria ni su calibre normal. En la periferia no debemos de ver bronquios tan dilatados. Entonces hay bronquiectasias. Y esto entonces es una fibrosis intersticial. La fibrosis intersticial suele ser un estadio muy avanzado de un proceso inflamatorio crónico. Puede no tener ya ninguna solución médica y por eso es importante detectarla en etapas agudas en donde se expresa únicamente con opacidades en vidrio despulido que sí son reversibles. Aquí tenemos otra vez opacidades heterogéneas mal delimitadas con broncograma aéreo, pero hay una característica que se está presentando en forma simétrica, con un patrón simétrico que vamos a denominar opacidad en alas de mariposa o en bat wing o alas de murciélago, como dirían en terminología gringa. Entonces, estas opacidades de tipo central nos obligan a considerar otras alternativas, como el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar es la extravasación del líquido del espacio alveolar al intersticial, perdón, intracelular al intersticial y al alveolar, que van a llenar de líquido los pulmones. El paciente va a presentar desde luego disnea, generalmente ortopnea, no tolera el decúbito. Son pacientes que tienen tos productiva porque hay líquido fluyendo en los alveolos que lo expectoran y junto con algunos eritrocitos, por lo que suelen tener una expectoración asalmonada. No asalmonelada porque no expectoran salmonela, sino que expectoran color salmón. Este color salmón es rosado. Entonces, estos pacientes van a mejorar inmediatamente con aplicación de medicamentos que fortalecen la contractilidad cardíaca, como digitálicos, oxígeno, y se van a reponer rápidamente resolviendo la causa de esta insuficiencia cardíaca. El edema agudo pulmonar hay de dos tipos, hay pulmonar y el no pulmonar. Hay unos edemas agudos que no son de origen pulmonar, sino que son de origen neurogénico o por edema de las grandes, edema que se produce por escalar a grandes alturas con deficiente preparación física, el edema de otras cosas. Ahorita no recuerdo. El caso es que la presentación de imagen va a ser, la única diferencia es que el edema cardiogénico se asocia generalmente con cardiomegalia. Digo generalmente porque no siempre se asocia a cardiomegalia. Hay una situación en particular en la que un infarto agudo del miocardio puede llevar a falla ventricular aguda y que no dé tiempo a que se dilate el corazón, lo cual sucede en pacientes jóvenes. Y entonces puede producirse un edema agudo pulmonar de origen cardiovascular sin cardiomegalia. Pero la mayoría van a tener cardiomegalia porque son secundarios a una cardiomiopatía dilatada, etc. En la tomografía vamos a ver también consolidaciones, como la que vemos en esta imagen. Fíjense cómo hay consolidación bilateral basal de gradiente claramente gravitacional. Fíjense cómo aquí hay broncograma aéreo, que son estos tubitos negros. Vean cómo este pulmón está más congestivo que el izquierdo, con estas unidades lobulillares congestionadas, con broncograma aéreo, consolidación y además esta opacidad en curva que corresponde a derrame pleural. Es frecuente que se produzca un pequeño derrame pleural producido por la insuficiencia cardíaca. A veces no tan pequeño, pero la inmensa mayoría son derramitos, o sea, derrames pequeños bilaterales escasos. Entonces, considerando esta imagen, se trata de una hipertensión venocapilar pulmonar extrema y corresponde a un edema agudo pulmonar. En situaciones muy especiales, los edemas pulmonares pueden ser asimétricos. Si un paciente tiene congestión venocapilar pulmonar y se encuentra en decúbito de un solo lado durante mucho tiempo, por cuestiones de gravedad se va a congestionar más ese lado que el otro. Si un paciente tiene EPOC y tiene afectación de la vascularidad pulmonar, la expresión del edema pulmonar no va a ser la más característica, pero son los casos menos frecuentes. Así pues, fíjense, ahora nos enfrentamos a las lesiones nodulares. Ya mencionamos que hablar de nódulos implica afinar si se trata de un nódulo pulmonar solitario, como en la imagen del lado derecho, si se trata de nódulos múltiples, como la imagen del medio, de variados tamaños, todos bien delimitados, aunque parecieran heterogéneos, es muy probable que no sea realidad, sino que esta heterogeneidad está dada porque hay parénquima pulmonar anterior y posterior al nódulo.
En una tomografía, las lesiones suelen ser de tipo homogéneo. Entonces, metástasis. Y los nódulos finos que hemos mencionado ya, que son difíciles de diferenciar de un patrón retículo nodular, pero si se fijan aquí predominan los puntitos nodulares de menos de 1 milímetro o 3 milímetros, y mis diferenciales son TB coxi, siempre pensar en la posibilidad de la coexistencia de tuberculosis pulmonar y coccidioidomicosis, porque estamos en una región endémica. TB coxi, neumonías virales y enfermedades metastásicas son las posibilidades de nuestras lesiones. Por otro lado, cuando hablamos de nódulo pulmonar solitario, como en este caso, me interesa que la mitad, más o menos, la mitad de los nódulos pulmonares solitarios pueden ser cáncer y la otra mitad pueden ser nódulos benignos como granulomas. Por lo tanto, es muy importante determinar no solo con la radiografía, sino con tomografía, si estos nódulos tienen calcificaciones. Un nódulo que tiene calcificación central y que es muy denso y muy bien delimitado, lo más probable es que sea un granuloma, un nódulo de Gone producido por una primoinfección tuberculosa. En cambio, un nódulo que tenga calcificaciones múltiples de baja densidad en la periferia o dispersas en todo el nódulo, sospechamos que es un nódulo maligno. De manera que aquellos que tienen factores de riesgo y sospechamos de un nódulo maligno, van a biopsia pulmonar percutánea. Si tenemos un nódulo de duda intermedia en un paciente que no es de riesgo, le podemos repetir la tomografía en 3 meses, y si está estable en 6 meses, y si está estable en 1 año, y finalmente de seguirle vigilando con tomografía anual. Si tenemos un paciente con nódulo pulmonar y cuento con estudios previos y está estable, fin del problema. Entonces, todo esto es importante considerar ante el nódulo pulmonar solitario, que puede ser todo un tema de un libro o de un congreso. Si tengo acceso a un estudio que es el PET-CT o tomografía por emisión de positrones, o sea, medicina nuclear, que me demuestra que hay un nódulo que es hipermetabólico, automáticamente mi posibilidad es de que sea un tumor maligno, ya sea primario o metastásico, y hay que disparar todo el protocolo de investigación de un nódulo con sospecha de alto riesgo. Así pues, hemos terminado la revisión técnica, hemos terminado la revisión patológica de lesiones pulmonares, y les voy a mostrar las patologías más frecuentes de pulmón. Entonces, aquí tenemos en primer lugar, les voy a hacer yo la descripción porque ustedes a partir de ahora las van a hacer. Tengo una opacidad pulmonar total, homogénea, que desplaza la tráquea y el mediastino en sentido opuesto y tiene las características de corresponder a un derrame pleural masivo. Yo no puedo determinar si solo es un derrame o si existe, aparte del derrame, un tumor o inclusive una neumonía, porque la densidad de esta lesión ya no me permite resolver o discriminarlo. Por lo tanto, ameritaría tomografía computarizada o ultrasonido. Aquí tengo otra opacidad homogénea, pero ahora con retracción mediastinal, lo cual me sugiere que se trata de una atelectasia. Lesión radiolúcida de pared delgada, lesión radiolúcida de pared gruesa con un nivel hidroaéreo, además de una opacidad de tipo lineal que abarca hasta la periferia y que tiene las características de corresponder a una cisura interlobar engrosada o una banda de atelectasia laminar. Nódulos pulmonares múltiples. Neumotórax. Radiolucidez unilateral con colapso del pulmón sin vascularidad pulmonar y desplazamiento mediastinal en sentido opuesto por un neumotórax hipertenso. Aquí observamos un catéter central. Esta es la parte extrema del catéter, donde se lo conectamos a la aguja. El catéter central seguramente llega a la vena cava superior, pero existe una opacidad o una lesión radiolúcida con una opacidad alrededor de la misma que corresponde a una caverna, ya que es una lesión radiolúcida de pared gruesa. De hecho, no es única. Aquí existe otra y tal vez acá existe otra. Recuerden que la tuberculosis no es una lesión que afecte una parte del pulmón y respete lo demás.
La tuberculosis es muy invasiva y tiene mucha afección sistémica. Nódulos finos múltiples producidos por TB cocci, diseminación hematógena, metástasis o neumonía viral. Excepcionalmente, nódulos intraalveolares que podrían ser producidos por una neumoconiosis o una hemosiderosis. La imagen más característica de una neumonía es una opacidad heterogénea de baja densidad que puede o no estar acompañada de un derrame que denominamos derrame paraneumónico. Gran porcentaje de las neumonías presentan derrame paraneumónico que no amerita ningún tipo de manejo más que la neumonía y suelen desaparecer en 2 a 4 semanas con un tratamiento adecuado. Si una neumonía no desaparece con el tratamiento adecuado en un tiempo que clínicamente es esperable, tengo que pensar en varias alternativas. 1, mi tratamiento no es efectivo. 2, el paciente no se está tomando el tratamiento. 3, existe una patología subyacente en ese pulmón que no permite que la resolución de esta opacidad. Por lo tanto, debo de considerar en avanzar en mi investigación con tomografía porque puede haber un cáncer pulmonar disfrazado de neumonía, como en algunos casos puede suceder, o puede haber lesiones como bronquiectasias que me impiden que se limpie ese pulmón, etc. Entonces, recuerden, hay neumonías que se disfrazan de cáncer y cánceres que se disfrazan de neumonías. Por lo tanto, ante una neumonía de lenta resolución, piensa mal y acertarás. Luego tenemos opacidades ileares, alveolares, consolidaciones neumónicas, pero con cardiomegalia en relación a un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Nódulo pulmonar solitario en lóbulo superior izquierdo. Esto entra en el protocolo de alto riesgo, bajo riesgo, tomografía, con medio de contraste, caracterización del nódulo para determinar si amerita biopsia o vigilancia. Y finalmente la diferencia entre nódulo y tumor, la presencia de una masa que mide más de 3 centímetros. A este punto es obligatorio que lean dentro del material que tienen el glosario de términos de la Sociedad Fleischner. Viene en su material, deben de leerlo ad íntegro para que entiendan cuáles son los términos que se deben y no se deben de utilizar en la interpretación de patología torácica. Así pues, tenemos las patologías que más van a ver y que definitivamente tienen que aprender en este curso o en cualquier curso de imagen, que son estas 12 lesiones. Muy bien, de esta manera llegamos al final de la forma de interpretación en 4 pasos que incluyen qué tipo de estudio estoy viendo, en qué región y en qué nivel estoy trabajando, para lo cual tienen que revisar los videos de la anatomía vascular en tomografía para poder que en los talleres podamos progresar. Posteriormente revisarán la patología de abdomen y la anatomía de abdomen, tanto en tomografía como en ultrasonido, etc. Tratándose de tórax, acuérdense que nuestro primer reto es determinar si mi placa es normal o anormal, y si es anormal, si la patología que estoy viendo es radiopaca o es radiolúcida. Si es radiopaca, a cuál de los 5 patrones corresponde para hacer mis diagnósticos diferenciales, y si es radiolúcida, según la caracterización de las lesiones, determinar qué tipo de patología, a qué tipo de patología me encuentro. De esta manera, terminamos esta plática y esta serie de pláticas para interpretación, de manera que espero que se las aprendan y las dominen a la perfección.